Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre de 2 niños y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si la reacción que hemos tenido ante una rabieta ha sido la acertada o si nos hemos pasado de duros o de blandos? ¿Será normal que mi hija se enrabiete tanto cada vez que no consigue lo que quiere? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Los padres que tenemos que lidiar con este tipo de reacciones durante una etapa de la vida de nuestros hijos, sabemos que es algo absolutamente normal, pero no dejamos nunca de preguntarnos si podríamos haberlo gestionado o incluso prevenido de una forma mejor. Hoy tengo conmigo a Álvaro Ruiz de la Sierra, es psicólogo especialista en psicoterapia individual y grupal, que tiene una amplia experiencia en psicología clínica, psicología educativa y psicología organizacional. En la actualidad compagina su trabajo como psicoterapeuta en el Departamento de Pediatría Adolescente del Hospital Ruber Internacional junto a su labor como coordinador del Departamento de Orientación en SEC International Schools. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, qué ocupado estás. Madre mía, estás en muchos sitios a la vez. Sí, la verdad que sí. Eso dicen en mi casa, que me ven poco. Bueno, pero lo gestionas bien, ¿no? Sí. Como buen psicólogo, vamos con ello. Bueno, vamos a abordar este asunto del que hemos introducido ahora mismo, ¿no? Este capítulo, concretamente, lo hemos titulado ¿Cómo tratar con niños con dificultades de gestión emocional? Hablamos de edades muy concretas. Yo aquí siempre aporto un poco mi caso personal. Yo tengo 2 niños de 6 y 3 años y ahora mismo, especialmente la pequeñita de 3 años, está en esa época que llamamos los papás de rabietas, ¿no? De repente te invade una emoción o te secuestra, porque es que es un secuestro tal cual, y no atiende a razones, se pone a llorar, te monta el pollo, ¿no? Como decimos coloquialmente, y es difícil gestionarlo. Hay veces que tienes tiempo, hay veces que tienes paciencia y hay veces que no estás en circunstancias de gestionarlo como te gustaría. Entonces aquí te vamos a pedir mucha ayuda. Así que vamos a empezar por el comienzo. Digamos que tenemos a los niños desde el primer día que dependen absolutamente de nosotros, desde que nacen, ¿no? Se acostumbran a nosotros, tienen ese apego del que tanto se habla también. Y de repente un buen día se frustran, empiezan a patalear, no entienden algo y la primera reacción es esa. ¿Cómo podemos definir este cambio en su comportamiento? ¿Tú crees que es normal? Bueno, no solo es normal, sino que además es necesario. O sea, yo creo que la rabieta o las temidas rabietas, yo tengo una hija de 1 añito, acaba de hacer 1 añito y tenemos una en camino. Todavía no estamos en esa etapa, ¿no? Pero trabajo mucho con niños con esta situación. Y yo creo que es normal y es necesario porque es el primer momento en el que el niño empieza a constatar que le faltan herramientas para lidiar con lo que se está encontrando. Uh-huh. Entonces, las rabietas normalmente las asociamos a cuando el niño quiere algo y no lo consigue, ¿no? Pero no solo se dan en esos momentos. Yo creo que también las rabietas se dan cuando hay un cambio brusco de algo que él no espera. Por ejemplo, mi hermana tiene una hija de 2 años y le pasa cuando se levanta las siestas. Se desestructura, no entiende muy bien, entonces ya entra en bucle y ya es difícil sacarla de ahí. Es necesario porque es el momento, como padres, en el que realmente constatamos que estamos ahí por una cosa muy concreta y es dar posibilidades a los niños de que vayan desarrollando la confianza en sí mismos, en que ellos solo pueden. Y claro, eso es difícil porque lo primero que nos sale, porque venimos de 1 año o 2 años de estar ahí para cubrir todas sus necesidades, es arroparles. Entonces, claro, ese paso hacia atrás es difícil, ¿no? Nosotros mismos nos tenemos que parar. Y además también entramos en lo que tú decías, ¿no? Las rabietas no siempre se dan en momentos, a lo mejor los que estamos preparados para recibirlas. Nos puede dar en el supermercado, nos puede dar en casa después de la siesta, pero nos puede dar antes de ir al colegio o antes de una reunión o antes de una llamada, ¿no? Entonces, a eso se suma nuestra propia vorágine en la que vivimos. Entonces, ¿cómo gestiono yo mi propia situación y cómo ayudo a mi hijo sin intentar facilitarle las cosas demasiado, ¿no? Permitirle que sea él el que vaya poquito a poco adquiriendo esas herramientas que le van a servir luego en el futuro. Uh-huh. Claro, así dicho, la teoría suena de una forma, ¿verdad? Y luego la práctica es otra, es lo que te decía antes. A mí me pasa, precisamente a mi niña le pasa algo parecido a lo que le pasa a tu sobrina. Se despierta por la mañana o de la siesta, donde sea, no sabe dónde está, ¿no? Porque, claro, de repente apareces ahí otra vez en la habitación. La primera pregunta de mi niña muchas veces es, ¿hoy hay cole?
y en función de lo que le digas, pues entra en rabieta o no. Si hay cole, muchas veces, pues hay veces que no le apetece mucho, no quiero ir, entonces empieza a entrar ahí en ese bucle y claro, el tema es ese, hay veces que te pilla con tiempo y mi forma de gestionarla o la que tenemos en casa más o menos es parecida siempre. Primero intentamos despistar, ¿no? Desviar la atención con un muñeco, con unos dibujos, con lo que tengas a mano o contándole una historia. Con mi hijo mayor, por ejemplo, me funcionaba mucho de repente contarle una historia de, oye, el otro día me contó no sé quién y de repente ponía atención en aquello y se le olvidaba la rabieta. Perfecto. Si no funciona eso, esperamos a que pase el nubarrón, porque al final, en un momento dado, va a pasar, ¿no? Aquello se va a ir. Pero claro, hay veces que no estás con ese tiempo, ¿no? Y me ha pasado eso, que tengo que ir al cole y digo, a ver, cariño, es que me quedan 5 minutos y se me pone a quitarse, por ejemplo, el uniforme. Socorro, ¿sabes? Ya la tenía vestida, peinada, con los dientes lavados, desayunada y con todo listos para salir por la puerta y se pone a quitarse la ropa. Socorro, ¿qué hacemos ahí? Porque te pilla con muy poco margen de maniobra. Sí, te pilla con poco margen de maniobra y es difícil. O sea, Claro. Yo creo que efectivamente hay una parte teórica que gracias a Dios, los padres de hoy en día están mucho más implicados en lo que es la crianza, entonces se forman mucho más y yo creo que todos pues, han leído más o menos de cómo tienen que lidiar con las rabietas, ¿no? Pero luego la situación real es, bueno, ya, pero ahora cuando me está ocurriendo, ¿cómo puedo actuar yo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que me comentas de tu hija, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el fondo ya lo que está solicitando es una seguridad. Voy al colegio. Uh-huh. El colegio es una seguridad en el sentido de que hay una rutina, ella sabe lo que viene después. Claro. Frente a ostras, si no hay colegio, entonces ¿qué es lo que hay? Uh-huh. Entonces ahí ya no sé muy bien cómo he de actuar y qué se espera de mí. Entonces ahí ya tenemos ese pequeño adulto que está intentando entender y organizar lo que hay a su alrededor. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir al colegio y hay que salir de casa o hay una reunión y eso tiene que funcionar, ¿no? También hay que entender que en esos momentos, por ejemplo, lo que le estamos pidiendo a los niños es que funcionen como adultos. Nosotros estamos acostumbrados a las prisas y desde que se despiertan les tratamos como adultos en el sentido de vamos. Claro. Hay que cumplir unos horarios, ¿no? Y eso está bien, porque es verdad que la vida, en general, se estructura en torno a unos horarios. Pero también hay que entender que su desarrollo, o sea, ellos todavía no están preparados para eso, sus cerebros todavía no están preparados para eso, ¿no? Con lo cual, les vamos exigiendo que trabajen de alguna manera como trabajan nuestras cabezas, pero ellos aún no están ahí, ¿no? Y con todo, hay que llevarles al colegio. ¿Cómo se puede trabajar esto? Bueno, esto se tiene que trabajar antes de que ocurra. O sea, tiene que haber un trabajo previo, que yo creo que es ahí donde quizás los padres todavía tenemos que hacer una labor importante, que es la de ir preparando al niño a lo que puede ocurrir. O sea, el niño tiene que saber perfectamente cuáles son los pasos a seguir y de alguna manera cuáles son las consecuencias si no se cumplen ciertos hitos, ¿no? Entonces, si hay que ir al colegio, hay que ir al colegio. En la medida de lo posible, si puedes ir retrasando la entrada al colegio, estupendo. En la mayoría de los casos no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O se levanta un poquito antes para darles tiempo a ellos a que poquito a poco vayan adaptándose. Se les va dando pequeños avisos con antelación. En 5 minutos vuelvo y ya te vendrías a tener puestos los calcetines, los leotardos. En 10 minutos vamos a ir por el desayuno y tal. De forma que ella pueda ir preveyendo lo que va a venir, ¿no? Y no venga todo de sopetón, que es un poco cuando de repente les descuadramos y ya no saben salir de ahí, ¿no? Claro. Claro, el problema es que ellos no tienen, o sea, manejan otros tiempos, ¿no? Básicamente, a mí me pasa con los dos, ¿eh? Intento meter prisa, venga que en 5 minutos, y luego me escucho a mí misma y digo, pero claro, es que 5 minutos no lo entienden, o sea, que no saben, todavía no saben leer la hora, por supuesto, y no saben que si 5 minutos es mucho, es poco o qué, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que me ha funcionado precisamente eso de lo que hablabas de la rutina. En cuanto cambiamos un poquitín la rutina, ahí ya es como que se me descolocan los dos, ¿sabes? Especialmente la pequeña, por eso el tema de las rabietas nos funciona mucho cada vez que... yo no estoy por la mañana como ya está acostumbrada a verme en casa, a la hora de comer y demás. Si algún día tengo que hacer alguna cosa especial y no estoy, ella se descoloca completamente. Entonces es como que todo salta por los aires. Así que en ese caso es muy, muy importante. Hemos hablado también mucho en este podcast de los límites. Qué importante es poner límites y qué difícil también ponerlos, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja esto? Sigue más o menos la misma estructura, ¿no? La idea que tenemos que tener los padres es siempre... que nosotros estamos trabajando, tenemos aquí un trabajo y el trabajo es asegurarnos que el niño va adquiriendo autonomía para que un día pueda irse. Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil, porque claro, hay una conexión muy fuerte con los bebés. Claro. Yo lo tengo con mi bebé pequeño, ¿no? Claro. Y a veces pues me pasa con mi mujer, entonces ella oye llorar a la bebé y enseguida ya va corriendo a ver qué le pasa, ¿no?
Y, por ejemplo, eso nos pasa con las siestas, ¿no? Que se despierta un poquito, entonces mi mujer quiere entrar. Y digo, no, espérate un segundito, déjala que ella se regule, ¿no? Déjala que ella encuentre la forma. Y normalmente si esperas un poquito, efectivamente, hace un poco de... se regula, se coloca y ya entra. Que no, entonces entras, aseguras, la coges, la aseguras, tranquila, estoy aquí, un besito y la vuelves a poner en la cuna y se vuelve a dormir. Uh-huh. Entonces, es muy importante ese proceso, porque claro, esto es un viaje que nosotros hacemos con los niños, de aprendizaje, en el que tenemos que ir poco a poco dejándoles espacio y separándonos nosotros y dejándoles que ellos vayan dando esos pasitos, ¿no? Que tendemos a ser un poco pues, padres apisonadoras que vamos por delante allanando todo el camino. Uh-huh. Y los límites son la herramienta principal que tenemos para asegurarles que estamos aquí para lo que necesitáis, pero el camino lo tenéis que andar vosotros. Entonces, ¿los límites cómo se trabajan? Antes. Hay que trabajar con los niños antes de que ocurran las cosas. Entonces, cuando decimos que hay que prever una posible situación, no es tanto que la intentemos evitar por miedo a lo que ocurriría y cómo se lo tomaría, sino que intentemos evitarla en el sentido de hay que darles información, ¿no? Hay que decirles, oye, esto en casa tenemos estas normas. No tienen que ser muchas, porque ellos necesitan de alguna manera, bueno, pues investigar, crecer, etcétera. Pero hay algunas normas que las tienen que saber. Y tienen que saber qué es lo que ocurre si no se cumplen. Entonces, los límites es realmente la herramienta con la que tenemos que acompañar a los niños. Y además la necesitamos para que ellos intenten saltársela. Uh-huh. O sea, es sano. A ellos les da seguridad saber que papá está ahí o que mamá está ahí y que les dicen que no. Porque desde el no, ellos pueden crecer. Ellos pueden ir un poquito más allá. Pero si no hay límite, realmente se sienten muy inseguros. Y desde la inseguridad pues empieza a ver toda esa parte como más neurótica de los niños, ¿no? Uh-huh. Me gusta esto que dices de que los límites le dan seguridad y de que es bueno que intenten saltarse los límites. Ese puntito de rebeldía es bueno. Sí, bueno, es esperable, claro. Uh-huh. Es realmente donde ellos están encontrando quiénes son, ¿no? Y hasta dónde puedo llegar. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que haya límites, pero que no sea una estructura autoritaria, ¿no? En el que no haya permisión. Es decir, también es necesario que cuando el niño, pues niños que mienten, etcétera, se les permita. O sea, has mentido. Ok, vamos a ver qué es lo que hay detrás. No se le castigue por mentir. Porque entonces, si castigamos por mentir, lo que estamos haciendo de alguna manera es señalar que hay algo en él que no está bien, ¿no? Que pueden ser por muchas razones. Puede ser pues porque hay algo que le da vergüenza, hay algo en lo que no se siente a gusto, hay algo que no sabe lidiar con ello, entonces la forma que encuentra es la mentira, etc. Bueno, has mentido, no pasa nada. Uh-huh. Vamos a ver por qué has necesitado mentir. Crear una conexión con el niño para que no necesite la mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido una parte así como más rebelde y la hemos necesitado. Y luego nos hemos regulado. Uh-huh. Pero para eso tiene que estar el límite. Si tú no pones el límite, entonces el campo es demasiado amplio. Y por eso da inseguridad, ¿no? Hay que saber por dónde me muevo y hasta dónde puedo llegar. Vamos a irnos, Álvaro, a los extremos. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo que, por la razón que sea, porque luego es que es verdad que nos pasa que tenemos hijos y cada uno es distinto, ¿no? Tú intentas educarlos a todos por igual, pero cada uno te sale de una manera, ¿no? Los llevas tranquilos, más inquietos, más agresivos. Y en este caso, el de los niños un pelín más agresivos, ¿qué hacemos cuando entran precisamente en una rabieta y el niño empieza a gritar o te llega a pegar? Uh-huh. ¿Qué hacemos ahí? Vale. Mira, por ejemplo, fíjate, ayer justo estuve trabajando con dos pacientes muy jovencitos de 8 o 10 años. Uh-huh. Y es una situación parecida, ¿no? En casa, muchos gritos, portazos, puñetazos, amenazas a los padres, etc., ¿no? Son niños muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Esto es más fácil quizás verlo en adolescentes, pero en niños pequeños ya se empieza a ver, ¿no? Entonces, lo primero, sentar a los padres, hablar con los padres, qué está pasando en casa. Porque normalmente no se puede achacar solo esto al niño. Hay una dinámica en casa. Normalmente estamos reforzando ciertos patrones inconscientemente, con la mejor de las intenciones, que están haciendo que esta situación de alguna manera se enraigue. Entonces, sentar a los padres, sentar al niño, ¿qué está ocurriendo? ¿Os preocupa? ¿Queréis que esto cambie? Y luego empezar a trabajar con los chicos, ¿no? Pero este trabajo también sirve para los padres. Por ejemplo, ayer estuvimos trabajando una escalera de escalada, ¿no? Yo les hice dibujar una escalera y cada escalón era un punto más donde yo me iba acercando a la pérdida de control, donde ya no hay retorno, ¿no? Desde la tranquilidad hasta qué iba ocurriendo. Claro, ellos se iban sorprendidos y iban diciendo, ostras, claro, no ocurre de 0 a 10,
sino que hay una serie de pasos y no me doy cuenta. Entonces, en la medida que eres capaz de ir analizando lo que me está ocurriendo, uno, estás formándote, estás ganando insight, estás ganando conocimiento de qué es lo que está ocurriendo dentro de mí, que es una parte súper importante en todo esto de las rabietas, etcétera, ¿no? Es esa capacidad de poner palabras y poner emociones a lo que ocurre dentro de mí. Uh-huh. Y desde ahí luego soy capaz de buscar soluciones, ¿no? Y es el niño el que tiene que proveer muchas de esas soluciones. Pues yo creo que si en esta situación hacéis esto, papá y mamá, me vais a ayudar. Si me facilitáis un lugar tranquilo en estos momentos, yo creo que voy a ser capaz, ¿no? Y también los padres, porque a veces nos pillan que vamos hasta arriba de trabajo, corriendo, y con toda nuestra carga, pues la depositamos en el niño, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese trabajo de análisis de dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque cuando niños tan pequeños llegan a esas situaciones de pegar, dar patadas y puñetazos, hay algo que está ocurriendo en la dinámica familiar. Independientemente de que hay personalidades. Claro. Hay niños más retraídos y niños, bueno, pues con más movimiento, más proactivos o un poquito pues más agresivos o que demuestran la agresividad de otra forma. Pero generalmente cuando están en casa es cuando, digamos, están en su entorno de confianza y aunque fuera de casa sean un poquito más retraídos, ¿no? Cuando se desahogan es precisamente en casa, ¿no? Sí. Porque yo he visto niños tímidos que por ahí fuera son unos soles, ¿no? Que todo el mundo dice, ¡ay, qué bien se porta tu hijo! Y luego cuando están en casa no es que se porten mal, pero es como que sacan eso que fuera no sacan, ¿no? Y es muy habitual también. Y aquí también hay un trasfondo muy importante que es el tema de gestionar la frustración, ¿no? Si a los adultos nos cuesta, ¿no? Todos nos frustramos, oye, no es agradable, no es una emoción agradable, pero tienes que aprender a gestionarla y los niños generalmente no saben o no. Entonces, ahí hay un trabajo muy difícil como padre también de ayudarles a gestionar eso. Y no sé si tú tienes algún truco o alguna recomendación que nos puedas dar. Sí, yo creo que, hombre, yo creo que en este caso los padres no estamos solos. Yo creo que hay que contar, por ejemplo, con los distintos ámbitos en los que el niño se relaciona. Por ejemplo, los colegios son lugares donde los niños pasan mucho tiempo y ahí los colegios tenemos una parte muy importante, ¿no? Porque ahí se dan muchas de esas situaciones. Es verdad que en casa a lo mejor sale esa parte más osada de, pues, en la que se lía más la cosa, ¿no? Pero ya se puede trabajar desde los colegios, ¿no? Hay que trabajar mucho en esa parte de emocional, del abecedario emocional, de qué está ocurriendo conmigo, cómo voy gestionando las pequeñas situaciones que van ocurriendo lejos de casa, ¿no? Y en qué medida voy ganando yo la confianza de que soy capaz de ir resolviendo las cosas, ¿no? Que no dependo de los demás, que no tengo miedos, etc. Con lo cual, la forma de trabajar todo eso yo creo que es a base de educación, pero es una educación muy emocional. Entonces, eso se tiene que hacer desde los colegios, o sea, ya son asignaturas que tenemos en los colegios. Nosotros en el colegio tenemos los orientadores que semanalmente tienen asignatura de inteligencia emocional y trabajan con los chicos, ¿no? Y hay toda una serie de dinámicas alrededor de la ayuda que se provee a los alumnos de cara a gestionar esas pequeñas situaciones, ¿no? Pero es que eso también se hace desde casa, ¿no? Desde casa, evidentemente, como padres, pues tenemos la labor principal de estar ahí para ellos. Con lo cual, yo creo que ahí es importante que no tengamos miedo y sentir que hay más áreas dentro de la vida del niño donde se pueden trabajar eso, ¿no? Como se puede trabajar, por ejemplo, a través del deporte, en el fútbol, en los temidos partidos de fútbol en los que ahí se lían entre ellos, ¿no? En los recreos, etcétera. Uh-huh. Desde luego, esto que dices de que a todos nos gusta ganar, efectivamente, pero hay que aprender a perder y esto es la vida. Y en casa quizás útil, no lo sé, crear como ese pequeño minimundo en el que los niños tengan que enfrentarse de vez en cuando a un no. Porque había un programa hace tiempo creo que eran 4, ¿no? Que trataban casos de niños, digamos, adolescentes con grandes problemas, ¿no? Con grandes agresividades. Y en la mayoría, el trasfondo estaba una gran permisividad de los padres, ¿no? Esos padres o madres que en el querer darle todo al niño para que no esté triste o no se frustre, no te preocupes, ¿quieres tal? Toma, todo, le dan todo. Entonces al final lo que construís es un monstruo, ¿no? Que no sabe frustrarse y que al final cuando se frustra lo paga contigo, ¿no? Eran casos extremos, pero muy, muy, muy ilustrativos. Sí. Y tú verás, me imagino, casos parecidos también en tu consulta. Sí, vemos muchos casos de esto. Yo creo que vivimos los padres una especie un poco de esquizofrenia. Uh-huh. En el sentido de que cada vez estamos más preparados y más conscientes de la importancia de la educación y de cuando vas a tener un hijo, pues empiezas a ver muchos vídeos y a leerte libros, etcétera, ¿no? Y de lo importante que es educar y cómo hay que educar para no crear un trauma. Para eso somos muy permisivos, tenemos mucho miedo a decir que no.
tenemos mucho miedo a poner un límite y decir, hasta aquí hemos llegado, porque parece como que vamos a romper algo, ¿no? Entonces, vivimos en esta situación de somos muy exigentes de cara a la educación que damos a nuestros hijos y les metemos en muchos extraescolares y a los colegios les pedimos y estamos como muy encima, pero luego nos cuesta el poner la barrera, ¿no? Y el decir, no, un momentito, hasta aquí hemos llegado, tú tienes que aprender. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con una parte nuestra, nuestro propio sufrimiento, ¿no? De ver a nuestro hijo sufrir. Claro. Entonces, claro, ahí es donde entra una parte, y quizás eso daría para otro podcast, que es que tenemos que hacer nuestros deberes. O sea, la mayoría de las personas vamos por el mundo sin haber hecho los deberes antes. Pues me apunto esto, Álvaro. Esto de los deberes para un futuro podcast me parece muy interesante. Siempre nos salen flecos. Cada vez que hacemos un podcast nos salen flecos o aristas nuevas que son muy interesantes y que podemos tratar seguro en el futuro. Gracias a Álvaro Ruiz de la Sierra por esta charla tan interesante y por enseñarnos un poquito más de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, chao.